después que es excesivamente buena, es excesivamente tranquila, que eh, está en realidad en muchos casos, no siempre, no necesariamente sí, tenés que ver un montón de temas, pero muchas veces está manipulando al entorno. Estas personas saben perfectamente que no tienen buenas intenciones, entonces, ¿qué es lo mejor si vos no tenés buenas intenciones? Manipular al entorno. Vos fíjate en las personas que son buenas, que gracias a Dios son la mayoría, las personas que son buenas, te puedes dar cuenta de esto, están tranquilas, están relajadas, les gusta el ajedrez, bueno, van a jugar al ajedrez. Les gusta Netflix porque están viendo una serie y están atrapados, bueno. O sea, son medio, de alguna manera, ingenuos, medio torpes, en el sentido del sentido bueno, ¿no? Gracias a Dios, la mayoría de las personas son así, son buenas. Están queriendo experimentar un poco de placer, están queriendo, bueno, sentirse amados, están queriendo distraerse, tratando de tener algún tipo de interacción con la vida de alguna manera que le puedan sacar algo de provecho o algo de jugo. Hay personas que están más despiertas, más conscientes, viviendo más, hay personas que no, pero son personas, gracias a Dios, la mayoría que están en una experiencia mucho más relajada porque no tienen que manipular al entorno excesivamente, ¿no? Entonces, tené cuidado con eso. Una persona que es excesivamente buena y excesivamente tranquila y parece que no hace nada y de repente manipula todo el entorno. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Las personas que son buenas son más inocentes. Las personas que son buenas hacen las cosas de forma natural. Las personas que son buenas van y tienen amigos y bueno, ya te digo, pero no están manipulando, no están en control constante y ya vamos a hablar un poco de esto. Entonces, quiero que ya vayas entendiendo de qué se trata el tema, ¿no? Ya la idea es esto, tenés que comprender y tenés que entender que las personas que son buenas son ingenuas. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen maldad, no piensan que los demás tengan maldad. Hasta que aprendes psicología y la psicología te saca la inocencia y la ignorancia. O si querés la ignorancia. Pero la inocencia también porque estás comprendiendo cuál es la maldad que está subyacente a las personas que parecen completamente buenas y que están manipulando todo porque saben perfectamente que no son buenas. Ahora sí te voy a hablar de la culpa y el miedo, cómo se manifiestan y cómo podés, qué tenés que hacer si vos tenés a una persona así cerca, en tu entorno, en tu sistema familiar, qué es lo que tenés que hacer. La culpa y el miedo. Como te decía antes, la culpa y el miedo son las emociones que más emergen en una persona. ¿Por qué? Porque evolutivamente tuvo que pasar. Evolutivamente lo mejor que nos pudo pasar es esto, es experimentar miedo y experimentar culpa. Miedo porque si de repente teníamos algún problema en la tribu y teníamos alguna persona que podría llegar a ser depredador, teníamos que tener esta emoción que emerja de forma natural para poder correr, para poder volar, si querés, en algún sentido, porque es flight or fight, para poder pelear o, bueno, para ver alguna alternativa de cómo lidiar con esa situación. Entonces el miedo nos ponía en un estado de alerta, en un estado de maximizar los recursos. El cortisol tenía una función y la función era mantenerte rápido, despierto. Toda tu inteligencia se potencia cuando tenés cortisol, hasta que pasa el efecto y después ya ese cortisol en realidad no es útil, por más que en algún momento, en algún punto, eh, te potenció la inteligencia. Entonces, la evolución nos dotó del cortisol, por ejemplo, y nos dotó del miedo. El miedo y el cortisol van muy de la mano. La ansiedad y el cortisol van muy de la mano y la ansiedad y el miedo van también muy de la mano. Entonces, teníamos una especie de salvavidas, ¿no? Cuando teníamos algún problema serio y hacíamos acopio de valor y podríamos pelear
con mayor fuerza y podíamos defendernos cuando teníamos que defendernos y correr cuando era el caso. Entonces, cuando vos estás relacionándote, es muy fácil que emerja este miedo. ¿Cómo se muestra el miedo? Bueno, el problema del miedo, y es muy triste que las personas usen esto para avasallarte, porque el problema del miedo es que bloquea áreas del cerebro que están encargadas del pensamiento crítico y el pensamiento racional. Por ejemplo, la corteza prefrontal. Hay otros tipos de área, no importa, pero tenés que centrarte en esto de que la mente pensante, si querés, es la corteza prefrontal. Entonces el miedo bloquea de alguna manera esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas personas provocan ese miedo de forma natural. ¿Cómo se provoca el miedo? ¿Y a qué tenés que tener cuidado? ¿Y qué personas tenés que evitar? Bueno, el miedo se provoca, perdonen los ruidos si hay un poco de ruido, pero estoy grabando como puedo, cuando puedo, ¿no? El miedo se provoca en general con una actitud. Es una actitud irascible, es una actitud de agresividad o es una actitud ya impulsiva. ¿Okay? Son personas que ante cualquier cosa saltan. Son personas muy reactivas que están manejando a los demás en realidad con el miedo. Tenés que entender que la persona que tiene estas conductas y estas personalidades manipuladoras son personas y son personalidades que no tienen conciencia, en el peor de los casos. Bueno, hay distintos tipos de niveles y hay personas que tienen muy poca conciencia, hay personas que no tienen empatía, hay personas que tienen muy poca empatía. Entonces va por niveles. Pero vos tenés que entender que no tienen conciencia. En muchos casos no tienen conciencia. ¿Qué es lo que hace una persona sin conciencia? Reacciona. Esto lo hablaba Antonio Melo. Si vos querés estar en una tesitura más de amor y más de despertar espiritual, tenés que desarrollar la conciencia. Cuando vos no tenés conciencia, sos una persona mucho más reactiva, dejás de ser responsivo y actuás con mucha más impulsividad. Entonces estás en una experiencia ya de un poco más compleja porque estás sojuzgando a los demás, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Entonces hay que tener cuidado con eso. El miedo se genera cuando una persona es impulsiva, entonces agarra a los demás como chivo expiatorio y termina generándole un agravio y un perjuicio a los demás. Entonces,